Bueno, Bueno, me dirijo a todo el pueblo. Gracias por la invitación otra vez a la Iglesia Cristo Nuestra Justicia. Y hoy tengo un tema diferente a los que he presentado con ustedes. Creo que la mayoría de estudios o sermones han estado basados en el libro de San Juan, ¿no? Un libro que yo escribí hace algún tiempo. Hoy voy a hablar de otro libro, pero el autor es el mismo, ¿no? Quien escribiera el libro de Juan es el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis es un libro que pocos de los que sabemos el Evangelio eh, lo estudiamos, ¿no? Porque estamos más preocupados en enseñar el Evangelio. Y cuando uno quiere buscar un material del Evangelio en Apocalipsis, en otro tipo de pensamientos o corrientes, es difícil porque la apocalíptica que ellos presentan es de tipo catastrofista, ¿no? Es una apocalíptica que causa espanto, que causa miedo, e inclusive ya hay un término médico, ¿no? De cierto tipo de pánico, de terror, que te afecta ese tipo de profecías, ¿no? Se llama docefobia. Docefobia es el miedo, el terror al fin del mundo. Es increíble cómo en toda la tierra muchas personas sufren de este síndrome, ¿no? De la cual poco se habla. Sin embargo, una forma equivocada de presentar el Apocalipsis es así, cuando uno la mira en tragedias, pandemias, anticristos, persecuciones, guerras mundiales, guerras nucleares. No, cuando uno lo mira de esa forma, entonces se pervierte el sentido del libro de Apocalipsis. El libro que más habla de la esperanza, no dudo que todo el Nuevo Testamento habla de la esperanza, pero uno de los libros que habla más de la esperanza es el libro de Apocalipsis. Tiene su razón de ser porque quien escribe estaba viviendo ya una persecución, ¿no? Juan escribe este libro en Pasmos, en una isla, ¿no? Había sido exiliado por causa de la palabra de Dios. Y Juan en el primer capítulo menciona que la iglesia también ya estaba viviendo un tipo de crisis así persecutoria por parte del imperio debido a su fe en el Señor Jesucristo. Él escribe con ese propósito de aquellas personas que estaban siendo vapuleadas por el sistema o el gobierno, el imperio romano, tanto el imperio también o el pueblo judío. Entonces es escrita para decirle a estos hermanos de que no se preocupen, que Dios está al control de la historia, que no se preocupen, que Dios conoce cada lágrima de ustedes, que no se preocupen, que Dios también sabe de la muerte que están sufriendo muchas personas a causa del fanatismo religioso de los judíos, que no se preocupen, que Dios está al control de la historia, que la historia va finalmente a terminar bien, porque va a ser implantada la Nueva Jerusalén. Finalmente Dios traerá nuevos cielos y nueva tierra. Así que Apocalipsis, hermanos, es un libro precioso, un libro que da esperanza, que frente a lo que puedas vivir, al panorama más lúgubre, más triste de tu vida, puedes encontrar en el Apocalipsis un libro que vehementemente nos habla de esperanza, nos habla de victoria, nos habla de fiesta. Es un libro de fiestas. Por aquí es donde quiero empezar mi introducción. Para entender Apocalipsis, usted tiene que comenzar a entender un poco sobre las fiestas de Israel. Israel tenía fiestas. Y Apocalipsis tiene ese término basado en las fiestas, ¿no? Y usted sabe que las fiestas son recordatorios de júbilo, ¿no? En cada país, cada nación
tiene su fiesta, ¿no? Una fiesta del país. La fiesta del Perú, por ejemplo, se celebra el 28 de julio, 29 de julio, y allí se celebra la independencia, ¿no? Y todo el Perú, en esos días antes, pone banderas en las casas, todas las casas se llenan de banderas blanca y roja, los automóviles también ponen una banderita, ¿no? Chiquita, se prepara el, el presidente con su discurso, los caballos, los militares se les ve ahí por montones, así que es una fiesta muy bonita que lo que conmemora es la libertad que el gobierno peruano tuvo de la opresión española, ¿no? Eso es lo que se celebra en Perú cada año. Las fiestas judías son distintas, pero también tienen esa connotación de júbilo, tienen esa connotación de alegría, tienen esa connotación de que Dios ha hecho algo. Por lo tanto, Apocalipsis sí se basa en las fiestas judías. Debemos ir y no tener miedo de estudiarla, porque Apocalipsis nos da esa frescura, nos da ese aliento de que Dios es poderoso y que Dios es victorioso, y que no debemos tener miedo a ningún rey de esta tierra, a ningún reino, porque Dios está al control de la historia, ¿no? Es por lo menos lo que yo veo en el libro de Apocalipsis. Voy a presentarles una lámina, una diapositiva, ¿no? En donde voy a basar mis explicaciones, ¿no? Hoy voy a presentar un tema que ya presenté el viernes pasado, ¿no? Los 144.000. No digo que usted esté quizás conmigo de acuerdo, ¿no? No quiero imponer quizás mis ideas, pero por lo menos voy a acercarme al texto bíblico y a dar lo que yo comprendo sobre este número, ¿no? Los 144.000 es un número que ha causado mucha intriga, polémica a lo largo de los años o de los tiempos, ¿no? No sé si ven la imagen, ¿quiénes son los 144.000? Aunque la pregunta es esta, yo me voy a basar más en por qué son 144.000, por qué reciben una marca en su frente. Voy a hablarles qué es esa marca, no como entiendo yo. ¿Por qué? Porque creo que sobre los 144.000 se ha encerrado un mito moralista, ¿no? Se piensa o se cree que los 144.000 son sellados debido a su calidad moral, porque han llegado al pináculo más alto de la santidad. Se cree que estos 144.000 es un número recontra que privilegiado debido a sus altos valores morales, debido a que ya han llegado a tener un carácter semejante a Cristo, ¿no? Por un tiempo yo creí no ser parte de los 144.000 porque me veía sumamente pecador. Creí no ser parte de este número privilegiado y pensé que habían otras personas mejores que yo que podían formar parte de los 144.000. Creo que a la hora de abordar este tema, otra vez la salvación por obras se impone sobre la salvación por gracia, porque se piensa que los 144.000 entonces son personas que fueron tan obedientes y que Dios decidió entonces ponerles el sello de su bendición. Voy a tener que hablar de esto también, ¿no? Y como parte pivotal o importante de mi tema. Bien, algo que hay que entender en el Apocalipsis y en toda la Biblia, ¿no? La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es un testimonio acerca de Cristo. El mismo Jesús dijo, las Escrituras hablan de mí. Voy a mencionar algunas dos historias que usted la conoce. La primera historia es la de Caín y Abel. Usted va a ver en Génesis capítulo 4, o si ha visto ya, de que Abel presenta una ofrenda de un cordero a Dios, y la Biblia dice que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, es decir, Dios justificó a Abel porque Abel fue alguien que creyó en la vía de la sustitución. Abel creyó que él no se salvaba por sus obras, sino que Dios había dado la vía de la sustitución, que alguien iba a tomar su lugar, era un corderito en este caso, pero Abel miró hacia el futuro y vio que ese cordero era el Mesías, era Jesús, y por eso fue justificado.
Años más tarde, otro personaje importante para la cultura judía, también para los musulmanes y para el cristianismo, es Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham también, Dios le pide un día que vaya a un monte llamado Moria y que allí sacrifique a su hijo, ¿no? No tenía más hijos, el único hijo del matrimonio era Isaac, y le dijo Dios, mira, sacrifica a tu único hijo. Y Abraham y el hijo fueron a 3 días de camino hacia el monte, ese monte pesado Moria. Era pesado porque el corazón de Abraham desfallecía, seguramente iba en el camino haciéndose muchas preguntas, quizás no conciliaba el sueño, quizás pensaba que Dios iba a resucitar a su hijo, pero iba con un pocotón de preguntas camino al monte Moria. Cuando llega al monte Moria, su hijo le pregunta a Abraham, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice estas famosas palabras, Dios proveerá de cordero, hijo mío. ¿Cómo estaría el corazón de ese anciano, de ese viejito? Desfallecía. Solo pudo decir, aferrado a la palabra de Dios, Dios proveerá de cordero, hijo mío. Entonces dice el texto en Génesis que Abraham amarró a su hijo, puso la leña y estaba a punto de acuchillar a su hijo, y un ángel del cielo le dijo, Abraham, no hagas eso, no le hagas ningún daño al muchacho, no le hagas ningún daño. Y cerca a su lado dice que había un cordero atrapado, estaba atrapado, y Abraham sacrificó a ese cordero en lugar de su hijo. Esa es una obra del Evangelio, ¿no? Es Dios el que provee, Dios es el que trae la salvación, Dios actúa salvando al pecador por medio del cordero. En este caso, Jesús era el cordero que había sido atrapado desde la fundación del mundo. Él había sido atrapado, no le quedaba otra cosa que ir a la cruz. Había sido atrapado, estaba en espera. Finalmente, cuando vino, no le quedó otra cosa que morir por nuestros pecados, habiendo él también muerto con esa libertad de saber y poner su vida porque nadie se la quitaba, pero él ya había sido atrapado para ser nuestro cordero, y Jesús es nuestro cordero, nuestro gran cordero que se sacrificó. En resumen, el Antiguo Testamento es una obra o es un libro que trata acerca de Jesús. Hay que verlo en ese marco. Jesús no mintió cuando dijo, las Escrituras hablan de mí. De este lado de la cruz, o ya en el Nuevo Testamento, encontramos que cada cosa del Antiguo Testamento se va cumpliendo en Jesús. Jesús cumplió cada jota, cada tilde de la ley y de los profetas. Jesús está en la cruz. Ahora, pasamos al libro de Apocalipsis, donde se sostiene que es un libro que habla de los eventos, que habla de la recta final, que habla del escatón, de la cual yo me siento cómodo hablando de esa manera, porque Apocalipsis es un libro que habla de eventos, es un libro que habla de la escatología, pero Apocalipsis se mueve en una escatología que está atada a la cruz, ¿me comprende? Separar el Apocalipsis de la obra de la cruz es el mayor error que ha cometido la iglesia cristiana, le voy a decir así, en su historia, porque yo leo mucho lo que piensan o lo que pensaban otros cristianos en el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, en la época también reformista. Me doy cuenta que lo que escribieron sobre Apocalipsis lamentablemente tuvieron este error, ¿no? Separaron el escatón de la obra de la cruz. Ellos no se dieron cuenta que la obra de la cruz es el escatón, ¿no? Que la obra de la cruz es el día final, que la obra de la cruz pone al ser humano en la Canaán celestial, que ese es el día final, y también al que no cree le pone en el mismo camino del infierno, ¿no? El Apocalipsis es un libro que trata de Cristo, y voy a demostrarles con este pasaje que ustedes conocen, Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis, el capítulo 5, dice así. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El 6. Entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes, de los ancianos, vi en pie a un cordero como si hubiera sido
inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice que cuando Juan estaba llorando desconsoladamente porque no sabía cuál iba a ser el futuro del mundo, no sabía mucho sobre lo que iba a acontecer, él lloraba, se afligía. Un anciano se le acerca y le dice: Juan, no llores, deja de llorar, para de llorar. Seca sus lágrimas y le dice: el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Y cuando él ve a ese león, no ve un león, sino ve un cordero. Él no ve un león, sino que él ve un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí, cuando dice como inmolado, este texto, escúcheme bien, en el idioma griego tiene varios pasados, ¿no? Para hablar en el pasado, el griego tiene varios pasados. Un pasado es el pasado pretérico, que significa que es un evento que se llevó en un punto de la historia, ok, es un evento. Pero aquí esta palabra como inmolado no está en pretérito, sino está en el perfecto. El griego también, para hablar del pasado, tiene el perfecto. ¿Y qué es el perfecto? El perfecto en el idioma griego es un evento que ocurre en el pasado, pero que sigue teniendo relevancia en el futuro o en el presente. ¿Me comprende? Y en el griego esta oración está en el tiempo perfecto. Un cordero como inmolado, es decir, murió, ya murió, pero como está en el perfecto, sigue teniendo relevancia hoy y tendrá relevancia en el futuro. Ese es el tiempo perfecto del griego. Con toda comodidad, porque hay gente que no le gusta que uno hable de la obra de la cruz, dicen: ya estoy cansado de que me hablen del evangelio, porque no hablan de otra cosa. Pues la Biblia nos da ese permiso para entender que la iglesia, aunque Jesús murió hace 2000 años atrás, la iglesia no debe olvidarse de la obra de la cruz, que sigue siendo crucial e importante predicar de Cristo para la salvación de las personas y para la perdición de los que no creen en el evangelio. Así que este es el corazón de Apocalipsis. Cualquier profecía sobre el fin tiene que ser vista a la luz del evangelio. Tiene que ser vista a la luz del evangelio, porque si pierde de vista el evangelio, entonces adoptará el sistema de salvación por obras y será Babilonia. Estará marcado con la marca de Babilonia, que significa confusión. Bajo esta premisa, vamos a ir avanzando un poquito sobre los 144.000 que les estoy presentando, ¿no? Esto era importante que yo también les mencionara. Avancemos un poco. Bien, este es el texto. He seleccionado el texto allí, que va a ser motivo de esto. Análisis. Vi también a otro ángel, dice el texto bíblico, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por lo que veo en el texto, el contexto es que los vientos no van a soplar sobre la tierra. Es decir, la tierra va a sufrir, el mar va a sufrir, ¿no? La tierra va a pasar por un juicio inminente, los árboles también. Entonces, como la tierra va a sufrir una catástrofe, una crisis, otro ángel viene corriendo, ¿no?, hacia los 4 ángeles y le dice: pará, no hagáis todavía daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pará, porque todavía podemos perjudicar también a los siervos de Dios. A ellos hay que ponerle un sello, una señal, para que a la hora que se castigue a la tierra, no se hagan daño a estas personas. Ya voy a explicar quién es eso. Voy a basarme ahora quitando ese mito que les dije al comienzo, ¿no? El mito es que los 144.000 reciben el sello debido a su pureza
intrínseca debido a su santidad. Y como Dios dice, oh, que han llegado a ser justos, ahora son santos, han vencido el pecado, los voy a sellar. Ese es un mito, eso no es bíblico. El texto dice que el sello se pone a los siervos de Dios. El texto dice que en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta palabra, siervos de Dios, es la misma palabra que usa Pablo cuando dice Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Es decir, esclavo de Jesucristo. Lo que quiere decir que estos siervos de Dios ya están salvos. El sello no reciben para que sean salvos. El sello se les escribe en sus frentes para que sean protegidos, ¿ok? Pero ya son salvos. Esto es importante que sepamos. Creo que a los lectores catastrofistas de Apocalipsis se les pasó de lado esto, porque hay toda una teoría de cómo se salvan, que no tienen relaciones sexuales, que son sin mácula, y por eso reciben el sello de Dios. No, ellos ya eran siervos de Dios, ellos ya tenían la salvación, porque son siervos de Dios. El mismo Juan, en Apocalipsis 1:1, fíjese lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Dice, para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y la declaró enviándolo a su ángel, a su siervo Juan. Aquí se menciona que el pueblo de Dios es siervo de Dios, de Jesús, y también se menciona que Juan es el siervo de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, estos 144,000 no reciben el sello para que sean salvos o tengan vida eterna. Estos 144,000 ya eran hijos de Dios, ya sus nombres estaban inscritos en los libros del cielo. Reciben esta señal como protección, porque los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, y para que los juicios no toquen su morada, reciben este sello. ¿Sí? ¿Por qué hay que sellar a los siervos de Dios? La pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que sellar? Según el capítulo 6, y voy a ser somero aquí, no voy a demorar como el viernes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Oh, la ira del Cordero va a ser desatada. Por eso hay que apartar a los 144,000, por eso hay que ponerles un sello, para que a la hora de que caiga el juicio del Cordero, no caiga sobre estos 144,000. Esto es importante, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar rápido, voy a basarme en el sello. ¿Cómo podemos nosotros entender cuál es ese sello? ¿Qué significa ese sello? Ha habido mucha especulación en cuanto al sello. De verdad, a mí cuando leo los materiales apocalípticos me aterran, ¿no? Porque veo que es más ciencia ficción, ¿no? Que el sello de la bestia, por ejemplo, la marca de la bestia, mencionan que es un implante, ¿no? Que se pondrá ya sea en la frente o en la mano, y que con ese implante te van a manejar, me comprendes, van a saber todos tus movimientos, y dicen que esa es la marca. Juan, queridos hermanos, no conocía nada de implantes, él no conocía nada de chip, microchip. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, lo hace basado en la Biblia, lo hace basado en el Antiguo Testamento. Entonces, para interpretar qué es el sello de Dios, nosotros no necesitamos ir a la NASA. Usted no necesita creer en Bill Gates. Usted no necesita ir a Estados Unidos. Usted necesita conocer su Biblia. Para conocer las profecías del Apocalipsis, usted necesita conocer su Biblia. Apocalipsis está basado en el Antiguo Testamento. De hecho, 404 versículos de manera directa son extraídos del Antiguo Testamento. Y en forma implícita hay mucho más. Ahora sí, fíjense, voy a darle algunos datos históricos sobre lo que creo que es el sello de Dios. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ustedes deben recordar, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios ordenó que se pusiera una marca sobre Caín. Sí, una marca sobre Caín. Esta marca era una señal de protección para que él siguiese viviendo. ¿Me comprende? De ahí nosotros sacamos que la marca tiene que ver con algo de protección, para que no lo matase. Lo mismo, en el libro de Éxodo, los juicios de Dios van a caer sobre Egipto. Esta es la última plaga, digamos así. Entonces Dios ordena a su pueblo, miren, van a morir los primogénitos. Y le dice, si ustedes quieren salvarse, entonces van a hacer lo siguiente. Van a poner sangre en el dintel, en los postes.
de forma que cuando pase el ángel destructor a medianoche, no los va a tocar. Y fue así, los judíos, no, los padres judíos comenzaron a poner sangre en el dintel, me comprende, y en la puerta. Entonces, cuando a medianoche pasó el ángel destructor, de ahí viene la palabra pasquín o Pascua, pasó por alto, vio sangre y pasó por alto, y en esa casa había fiesta y alegría. Pero cuando pasaba por otra puerta donde no había sangre, pasaba hiriendo. La sangre lo que hacía era proteger, era una señal de seguridad, les daba seguridad. ¿Me comprende? Lo mismo sucede en Raal Aramea, otra historia conocida, cuando Jericó iba a ser destruido, se tocaron 7 trompetas como las que están en Apocalipsis, ¿no? Entonces, para que ella no sea destruida, había un cordón rojo. Cuando el pueblo de Dios miraba ese cordón rojo, ella estaba segura. Era una señal de protección y seguridad. Yo creo que Apocalipsis 7, cuando habla del sello de Dios, se refiere esencialmente a esto y a Ezequiel. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Si usted lee bien Apocalipsis capítulo 6, ahí esa gente muerta estaba clamando o gimiendo. Entonces Dios decide destruir por la maldad a su pueblo, es decir, al pueblo impío, al pueblo pagano, y entonces sobre los 144.000 no, les pone una marca. Esa marca es una señal protectora, no es que se los lleva al cielo. Durante los juicios de Dios, los 144.000 están en pie, están en la tierra. Se les pone eso para que sobre ellos no caiga el juicio de Dios. Ellos son los apartados, sobre ellos no va a caer el juicio de Dios. Así que hay buenas nuevas en cuestión de esto. Entonces, cuando hablamos del sello de Dios, estamos hablando de una señal de protección, que frente al juicio sobre ellos no va a caer el juicio divino. Los protege del juicio. Y Pablo, tocante a esto, mencionó que nosotros, por él seremos salvos de la ira. Dice, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra vez, la sangre es la que nos libra de la ira de Dios. No nuestra calidad moral, no nuestra santidad. No, lo que nos libra de la ira de Dios es la sangre. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que es la sangre de Jesús la que nos cubre, la que nos protege en tiempos del juicio divino. Muy bien, bueno, voy a pasar rápidamente. ¿Quiénes son los 144.000? Yo creo que los 144.000 fueron judíos, porque claramente usted va a ver allí que son judíos de la tribu de Benjamín, ¿no? Voy a leerlo. Apocalipsis 7, perdón. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, y de cada tribu, ¿no? Son judíos. No hay nada que hacer. Algunos creen que son gentiles. No, estos son judíos. La misma expresión está basada en el Antiguo Testamento, en las tribus del Antiguo Testamento, así que estos son judíos. Usted tiene que hacerte una pirueta, una gimnasia para decir que no son judíos. Los mismos términos que están allí me hacen pensar que se está hablando de un movimiento, de un pueblo judío. Esto es importante. ¿Judíos de qué época? Yo no creo que sean de la época de ahora. No. Si usted lee Apocalipsis 5, el Cordero ha entrado al trono. A partir de allí se empiezan a abrir los sellos de Dios uno tras uno y se va a sentenciar a una nación llamada Israel. Sobre ellos va a caer el juicio de Dios. Entonces creo que a los 144.000 no hay que buscarlo en el futuro, sino en el pasado, ¿sí? Porque esto es bíblico, porque esto está en consonancia con el deseo de Dios. Dios había dicho en su palabra, aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y Pablo en Romanos dice, en este tiempo ha quedado un remanente salvado por gracia. Y el libro de Hechos dice que Dios añadía a su iglesia los que iban a ser salvos.
Esa palabra añadida está en el contexto judío, no gentil. Pablo es el que predica a los gentiles. Pero era necesario, antes de predicar a los gentiles, que el evangelio sea predicado por todo el mundo, es decir, sea predicado por Jerusalén, porque iba a ser castigado. Así que había necesidad de predicar el evangelio primero por los judíos. El mismo Jesús había dado la orden por camino de samaritanos, de gentiles, no vayáis, sino vayan a la casa perdida de Israel. Cuando recibieron el Espíritu Santo también fue claro, primero que vayan por Jerusalén, luego por toda Judea, luego Samaria y por los confines del mundo. Está ese orden porque había un eminente juicio sobre esta nación. Y antes que esta nación sea destruida, antes que se cumpliese Mateo 23 y 24, o Lucas 21 o Marcos capítulo 13, era necesario, de acuerdo a la profecía, que Dios salvase a su Israel. No es que Israel fue destruido, Dios salvó a su Israel. El pacto tenía que ser cumplido, no es que Dios los llamó para de luego destruir a todos. No, Dios salvó a su Israel. Ese Israel son estos 144,000 que en el momento de los juicios de Dios, ellos fueron salvos. En el momento del juicio de Dios, ellos fueron librados de la ira del Cordero, porque la ira no era para ellos. Jesús había dicho que la ira era para aquellos que habían matado, para aquellos que los habían entregado en la sinagoga, para aquellos que los habían perseguido. Así que la ira cae, Dios salva a sus 144,000, no se salvan estos 144,000 por su calidad moral, se salvan porque habían creído en el Mesías y en el Cordero. Ya les voy a revelar esta parte que entiendo que está en Apocalipsis. Avancemos un poco más, por favor. Bueno, ya expliqué esta parte, ya les expliqué esta parte, creo que de forma muy clara. Bueno, aquí están las 12 tribus de Israel, ¿no? Israel tenía 12. Ahora, si usted ve las 12 tribus de Israel y compara con el Antiguo Testamento, hay tremendas diferencias. El orden de Juan es distinto al orden del Antiguo Testamento. Algunos teólogos dicen, ¿y por qué razón? ¿Será que Juan no entendía, que Juan no tenía cultura y hizo por hacer? No. Juan es teólogo. Para mí Juan es uno de los mejores teólogos del Nuevo Testamento, aparte de Pablo. Hace teología. Entonces, supera a Pedro, ¿no? En cuanto a hacer teología, ¿no? Porque para hacer el Apocalipsis ha tenido que ser una persona que conoce muy bien la Biblia, ¿no? Aunque Dios le reveló, pero las imágenes que están ahí son impresionantes. Entonces, fíjese el orden, cómo está ordenado las 12 tribus. Primero se menciona a Judá. Puesto que Judá, si usted ve en el Antiguo Testamento, Judá está en el tercer o cuarto lugar. Pero aquí en estas tribus de Israel, quien está en primer lugar es Judá. Y no debería ser así, pero está Judá. ¿Por qué Judá? Porque Jesús es el Mesías. Porque Jesús es el que está ahora al frente de Israel. Porque ahora Jesús es el que está al frente del pueblo de Dios. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús ha reemplazado a Moisés y él se hace cargo de Israel. ¿Me comprende? Ahora Jesús está como Rey de Reyes y Señor de Señores, y también es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es impresionante que Levit, que debería estar en el cuarto lugar, sí, creo que en el cuarto lugar Levit pasa casi al noveno lugar. Pierde trascendencia, pierde fuerza, porque ya no iba a haber sacerdotes de ese templo judío. Ahora cada creyente era rey y sacerdote. Ahora pertenecían a un nuevo trono, a un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y por eso es esta estructura de las 12. Ahora, ¿por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel, porque eran 12 apóstoles. ¿Y por qué 144,000? Me han preguntado muchos, ¿no? Yo no creo que los que se salvaron sean 144,000 literalmente, sino que 144,000 es una manera simétrica y perfecta. Es la iglesia que Dios soñó. Si usted ve Apocalipsis 21, ahí se repite varias veces el número 12. Como 6 veces está el número 12 en Apocalipsis 21. 12 por este ángulo, 12 por el otro lado, 12 por el medio, 12 por aquí, 12 por allá. Cuando yo pienso en 12, yo estoy viendo un número perfecto. ¿Sí? Que no hay por ningún lado variación. No son 12, 13,000 por aquí, 9,000 por acá. No, 12, 12, 12. Esa es la iglesia de Dios, una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Creo que 144,000 es una mención a la iglesia perfecta, a la iglesia que Jesús presenta ante su Padre y es perfecta, que no tiene error, porque Él ha limpiado con su sangre, porque su justicia ha tomado el lugar de la justicia de ellos, por eso que es la iglesia perfecta. Es una iglesia que cree en el Mesías, es una iglesia mesiánica, esta iglesia
que está dentro de los 144.000. Avancemos un poco más. Bien, ahí está el número 12 que ya expliqué. Aquí está. Esta es la gran revelación. Cuando usted sigue leyendo Apocalipsis y va al número 14, dice que los 144.000 tienen el nombre de Dios escrito en su frente y del Cordero. ¿Me comprende? Ya está la revelación. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios no es otra cosa. Creyentes en Dios. Son personas que creían en la Torá, son personas que creían en el Antiguo Testamento y son personas que habían llegado a la fe de Jesús. Tenían el nombre de Dios y el nombre del Cordero en sus frentes. Este es el sello de Dios, hermanos, el nombre de Dios y el nombre del Cordero. ¿Sabes cómo se traduce en nuestro idioma esto? Juan 3:16. Los 144.000, lo que tenían en el cerebelo, en el hipotálamo, lo que tenían era Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los 144.000 no son 144.000 o perfectos o sin tacha debido a su calidad moral, sino porque han llegado al Cordero, han aceptado al Mesías, han aceptado a Cristo y por eso están limpios, por eso son sin tacha, por eso no se han contaminado con mujeres debido a que llevan en su frente el Cristo, el nombre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es la marca de la bestia? La Biblia lo dice. Babilonia, la grande, quiere decir confusión. Eso es Babilonia. Los perdidos pertenecen a Babilonia y están más confundidos, como dicen aquí en Ecuador, que los hermanos Restrepo. Esos son los que reciben la marca de la bestia, son gente confundida. No es otra cosa que espiritual. Si el sello de Dios es espiritual y simbólico, lo mismo, la marca de la bestia es espiritual y es simbólico. Es Babilonia. Es confusión. Son gente confundida que no ha creído en que el Hijo de Dios ha venido y ha traído salvación para nosotros. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Yo he concluido. Muy bien, pues vamos a dar lugar a las preguntas y aportaciones. William, voy a decirte una cosa. En definitiva, vos lo que decís que tanto los 144.000 como los 12.000 de cada tribu es un número simbólico, un número que es el ideal, pero no es el real. En Apocalipsis hay un dualismo. Juan ve un león, no, oye sobre un león, pero cuando ve, ¿qué ve? Un cordero. Jesús no deja de ser león porque es rey de reyes, pero lo que ve es un cordero. Lo mismo Juan oye sobre 144.000, pero lo que va a ver es una gran muchedumbre. Lo que estoy diciendo que una cosa no quita la otra. Los 144.000 es un número perfecto, de la iglesia perfecta de Dios. Y todos ingresan en esa iglesia, pero no son 144.000. La iglesia de Dios se puede contar a la misma vez, no se puede contar, porque es como la arena del mar, cumpliendo así el pacto abrámico cuando le dijo a Abraham, cuenta las estrellas y así será tu descendencia, como la arena del mar. 144.000 porque es la iglesia perfecta. Pero los salvados no son 144.000. Cuando Juan ve, se asombra porque son como la arena del mar. Eso, hermana Cristina. No sé quién levantó la mano ahí. Nelson creo que fue, o Natalia, no sé quién fue primero. Natalia, te escucho. Natalia. Natalia tiene el micrófono apagado. Pero parece que... Ok, ahora. Natalia. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me oyen? Ok. Podríamos decir que el sello que está puesto sobre la frente, que identificamos con la mente, es una forma de pensar. Podríamos relacionarnos con el conocimiento del Evangelio
con el conocimiento de la justicia por la fe, de la salvación por gracia? Yo diría que sí, pero más que eso, se llama seguridad. La seguridad de la salvación. Pero esa seguridad viene por la justicia de Cristo, no por otra cosa, ¿no? Es la seguridad de la salvación. Juan 3:16. Mire, hay un teólogo que dijo, si no existieran más textos en la Biblia que solo Juan 3:16, eso sería suficiente para llevar al pecador a la misma eternidad. Porque en Juan 3:16 está condensado todo el plan de salvación. Que la salvación es gracias al Padre que nos dio al Hijo y que el Hijo nos da su sangre y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y Dios lo librará en el día postrero, es decir, en cuanto a la ira, ¿no? Yo lo veo más evidente así. Nelson. Sí, tengo una pregunta y un comentario. Comienzo con la pregunta. Me pareció entender que decías que ese grupo eran judíos. No se oye. No se oye, no se oye. Hay problema con tu micrófono. ¿Me oyen ahora? ¿No? Se escucha pero apagado. Sí. A ver. ¿Me oyen o no? Sí, ahora mejor, Sí, mejor. Sí, mejor fue como mejor. Sí, o sea, eran judíos, ¿no? Señalan un número de salvados judíos. De la época de la llegada de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén. Eso entendí, ¿no? Ese es el... Ajá, sí. Ese es el punto. Muy bien. Pero no había oído esa interpretación interesante, ¿no? No la va a escuchar. La interpretación que va a escuchar es que esos 144.000 son de este tiempo, así le voy a decir, ¿no? Y que la iglesia, la muchedumbre va a ser arrebatada, entonces estos van a ser judíos que van a guardar el sábado, ¿se comprende? Entonces finalmente, debido a su obediencia al sábado, se van a salvar, ¿no? Otra teoría es que se van a convertir a Cristo, ¿no? Pero eso es ciencia ficción, eso no sigue la secuencia de Apocalipsis 5, donde el Cordero abre los sellos, y esos sellos no es que se abren en cientos de años, ¿no? No, ¿cómo es secuencial, una tras otra. Los juicios de Dios nunca fueron en cientos de años, se abren una tras otra. Así que no me parece coherente, ¿no? Esa es mi propuesta y la considero muy plausible y bíblica, ya que ese fue el plan de Dios, salvar a Israel. Aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. El Israel de ahora no pertenece al pueblo de Dios. O sea, que los evangélicos digan que es el pueblo de Dios, eso no hay evidencia bíblica. O sea, dejó de ser la nación de Dios. Israel está en otro cantar, porque crucificaron al Mesías, ¿no? Así que serían como gentiles en estos momentos, ¿no? El Israel de Dios es aquel del antiguo pacto que terminó crucificando a Jesús, pero que un grupo creyeron a los profetas. No, sí, yo sé que la teoría adventista nunca ha creído. Pero la misma teoría, como otro todo discípulo, la tienen los testigos de Jehová, ¿no? Entonces ahí tenemos como el mismo cuento, ¿no? Pero... Sí, exacto. Es terrible, porque el problema de los 144.000 es la salvación, ¿no? Sí. Se salvan por obras. El bautismo llega a la... No sé cuál palabra usar para esto. Pero decir que esta persona va a estar frente a Dios sin la intervención de la expiación. Exacto, es que ignoran, algún día vamos a estudiar las 7 fiestas, ¿no? Ignoran el proceso de las 7 fiestas y cuelgan 2 fiestas para el futuro, ¿no? Hablan de la fiesta de las cabañas, de la fiesta de la expiación como algo del futuro. Así no lo vieron los apóstoles. Las fiestas tuvieron su cumplimiento en esa época. Y hoy nosotros debemos festejar esas fiestas, no te hablo literalmente, sino con alegría, de que ya nuestro perdón ha sido realizado. Hoy tenemos nuestra fiesta de cabaña todos los días, día y noche adoramos a Dios por la salvación que nos ha sido otorgada. Ya hechas por Dios. Así es. El Apocalipsis es un libro de júbilo, es un libro de fiesta. Frente a la persecución, los cristianos estamos, ¿sabes qué? Mira, aquí es el Salmo 23. Frente a la persecución, Dios ha aderezado mesa frente a nuestros perseguidores. ¿Entiendes? Están ahí nuestros perseguidores, pero nosotros, Dios ha aderezado mesa.
y estamos allí disfrutando de los beneficios de la cruz. Entonces, quería comentar así brevemente para no tomar todo el tiempo, ¿verdad? El hecho de que debemos, historia como la vemos nosotros, ¿verdad? Y como sucede en la historia del Mesías, el Mesías es el Cordero cuando expía, cuando está en la cruz. Luego resucita, la iglesia sube al cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis está todo el tiempo hablando del Cordero. Amén. Amén. Ya después de haber resucitado, ya después está en el cielo, sigue hablando Rey y Cordero, Rey y Cordero. Y de ahí es donde saca, ¿verdad? También esta frase que dice, nos ha hecho a nosotros también reyes y sacerdotes. No nos va a hacer, ya nos hizo. Sí, ya nos hizo reyes y sacerdotes. Estas dos funciones que vemos ahí en Apocalipsis, también la función de los salvados, basado en lo que dice, ¿verdad? En esas funciones de él, ¿no? Amén. Rey, sacerdote. Si yo podría poner un nombre a Apocalipsis, se llama la seguridad de la salvación. Ese es Exacto. Apocalipsis. Abajo en la tierra, un caos total. Así allá es. arriba, no. Allá arriba estaba el Cordero y el Rey, haciendo lo que iba a hacer, preparando el lugar y diciendo, aquí están mis salvados. O sea, total armonía en el cielo, caos en la tierra. Así es. Gracias, Nelson. Bueno, hay algunos temas que he dejado allí en el camino para ampliarlo en otro momento, ¿no? Adrede he dejado algunos temas y por el tiempo, ¿no? Rabasa. Sí, aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis se habla de los sellados de los 144,000, aunque aquí Juan los enumera comenzando con Judá, yo no creo que sea tan relevante eso, pero me interesa el verso 9 en adelante, donde dice, porque estos 144,000 estaban delante de Dios, delante del Cordero en el trono. Pero dice Juan aquí que vi una gran cantidad de personas de toda lengua y de todas las naciones que no se puede contar, que también estaban al frente del Cordero y estaban vestidos de blanco. Aunque todo esto es simbólico, esto me parece a mí que representa la salvación juntamente con estos 144,000, el cual le llama la iglesia perfecta. Y estos miles de personas de diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, también están frente al Cordero. Estos no son parte de los 144,000, pero también están allí frente al Cordero. Explica un poquito de eso. Sí, cuando uno ve la Nueva Jerusalén, usted va a ver 12 por acá, inclusive creo que el estadio mide 12, no todo es 12. Es una iglesia perfecta donde están los redimidos. Eso es todo lo que quiere decir. Es una iglesia perfecta donde están los redimidos. Los 144,000 fueron judíos que se salvaron, pero que pertenecen a la iglesia del Nuevo Pacto, ¿no? Y también, pues, está esa gran muchedumbre. Yo no estoy diciendo que son 144,000 los que se salvaron, sino que es un número completamente simbólico. Y en cuanto a la gran muchedumbre, en algún momento me gustaría presentar otro estudio, como no he hablado de eso, pero me gustaría presentarles algún momento otro estudio al respecto. ¿Alguien más? No sé si alguien tuviese alguna pregunta. No, que yo quería decir que el tema para mí es muy importante porque yo de Apocalipsis no sé nada. Yo lo leo, pero no lo entiendo. De la otra Biblia, claro, de las otras partes, sí, porque hace mucho que yo estudio la Biblia, pero Apocalipsis yo no sé nada. A mí me interesa mucho su curso, pero a veces no sé cómo cogerlo, se me hace imposible. El viernes yo lo quería hacer, pero mi mamá había venido, entonces me fue imposible coger el curso. ¿Cuándo usted vuelve a dar otro? En algún otro momento, puede ser algún domingo, no sé. Yo estoy siempre a las órdenes, no hay ningún problema. Sí, eso le podría decir. ¿Hay alguien más?